A mí me contaron que Estados Unidos era un país de oportunidades para trabajar y poder salir adelante. Pensé que cuando yo llegara aquí podría estudiar como todos los jóvenes de mi edad, pero no fue así. Cuando yo crucé la frontera, era un día muy soleado, teníamos que caminar 12 horas para poder llegar a donde nos iban a levantar. Cuando llevábamos la mitad de camino, se nos terminó el agua y la mayoría ya iban muy cansados y también muy débiles. Fue una experiencia muy difícil al ver que la mayoría ya no quería caminar porque les dolían los pies y se quejaban de dolor y maldecían el momento en que habían tomado la decisión de haberse venido al norte. Recuerdo que venía una señora muy enferma y muy cansada. Cuando nos faltaban 3 horas para llegar, ya no quiso caminar. Entonces le dijo el guía que si no caminaba se iba a tener que quedar en el camino. Y ella lloraba y decía despacio: Dios mío, ayúdame. Y yo me sentía mal porque el guía no nos dejaba ayudarla a caminar. Era como increíble que yo estaba aquí en los Estados Unidos y recordando a aquella señora que se había quedado en el desierto. Pero poco a poco fui asumiendo. Entonces me empecé a dar cuenta de que las cosas no eran como la gente me contaba aquí. Aquí tenía que levantarme a las 4 de la madrugada todos los días para irme a trabajar. Todo el día en el tabaco y en el camote. Trabajar en el tabaco es muy difícil porque tienes que estar todo el día en el sol. También tienes que estar expuesto a pesticidas y químicos que son dañinos para la salud. Como también tienes que aguantar regaños de los patrones que son racistas. A veces los patrones no te dan descansos, pero tenemos que seguir trabajando. Cuando trabajas en el camote, tienes que estar agachado todo el día. Si quieres sacar un buen día, tienes que hacer de 200 a 300 cubetas que las pagan a 35 centavos cada una. Es muy cansado que hay veces que al otro día no te puedes mover porque te duele la cintura. Seguí y continué con mi trabajo en el campo, pero un día llegué de trabajar. Estaba una señora americana en mi casa que yo no conocía. Entonces pregunté quién era y me dijo que era una reclutadora y ella podía ayudarme con unas clases de inglés. Entonces no lo pensé 2 veces y me inscribí, pero mientras estudiaba inglés, en mi casa se ponían mal las cosas, de que no había mucho ingreso de dinero en la casa para pagar renta y también para poder comer. Y yo me sentía mal porque mis papás estaban muy deprimidos por no tener dinero. Entonces tuve que sacrificar mis clases de inglés para poder ayudarles a ellos a trabajar. Con el paso del tiempo fui haciéndome la idea de que tenía que trabajar. Entonces veía que todo lo que yo había pensado en estudiar no se podía hacer. Entonces entré a un grupo que se llama Poder Juvenil Campesino. En Poder Juvenil y los derechos de jóvenes trabajadores del campo y realizamos actividades voluntarias que mejoran nuestra comunidad. Organizamos eventos educativos que sirven como voz de jóvenes dentro de su comunidad y también expresamos sentimientos a través de actividades artísticas. Hacemos actividades para lograr nuestras metas educativas, recaudamos fondos para realizar actividades. También tomamos fotos de las personas que trabajan en el campo para documentar la vida de ellos y que todos sepan que existen. Soy Elvis Ordóñez, esto es un poco de mi historia. Soy un joven con sueños.